Amén. Amén. Desde hace muchos años me ha llamado la atención el distinto tenor de las lecturas bíblicas propuestas para la misa de Navidad. Ustedes saben que la misa de Navidad, o mejor dicho, Navidad, es la única solemnidad durante el año que tiene 4 misas diferentes. Cuando decimos misas diferentes, nos referimos primero a los textos de la misa de los que están en el misal romano. Las 4 misas son la misa de la vigilia, la misa de la noche, la misa de la aurora y la misa del día. 4 misas diferentes, o sea, cada una con oraciones distintas. Pero no solo 4 misas diferentes en ese sentido, sino también con 4 formularios diferentes de lecturas bíblicas para la liturgia de la palabra. La misa de la vigilia, por ejemplo, tiene como evangelio la genealogía de Jesús según San Mateo. La misa de la noche, el nacimiento de Jesús y el anuncio a los pastores. La misa de la madrugada o de la aurora tiene como evangelio la visita de los pastores al pesebre. Y la misa del día tiene como evangelio el prólogo del Evangelio de San Juan. Fíjense, textos muy diversos, particularmente el de la misa del día, donde salimos del lenguaje narrativo para entrar en el lenguaje sapiencial. Y aquí es donde quiero entrar en el tema. Dije, salimos del lenguaje narrativo, no estamos acá contando ninguna historia, como la de la visita de los pastores o el anuncio de los ángeles a los pastores. No, estamos aquí ante un texto sapiencial, es decir, a un texto reflexivo, que no busca tanto contar una historia, cuanto reflexionar sobre esa historia y reflexionar sobre todo en base a esta pregunta. El niño, el bebé que hemos contemplado recién nacido y acostado en un pesebre, ese bebé del cual nos han hablado los ángeles, ese bebé que han contemplado azorados los pastores, ¿quién es? ¿Quién es realmente ese bebé recién nacido? Es como que de repente, después de haber contemplado a un hombre con todas las letras, a un hombre que comienza su existencia como cualquier otro naciendo de una mujer, cabe la pregunta más profunda, la pregunta sobre la identidad. ¿Quién es? ¿Quién es el que anda con esa moto a esta hora haciendo ruido? ¿Quién es? Que necesita llamar tanto la atención. Esa es una pregunta interesante. ¿Quién es que necesita llamar tanto la atención? ¿Saben que cuanto más se intenta llamar la atención es cuanto más floja se tiene la conciencia de la propia identidad? Quien no tiene problemas de identidad no busca llamar la atención. Bien. Ese es un concepto sapiencial que me inspiró el Espíritu Santo ahora a propósito de hasta de las motos uno puede sacar una enseñanza. ¿Quién es ese que ha nacido? Y miren los textos que nos regala la liturgia de hoy. Primero, no voy a ir al Antiguo Testamento, sino a los textos del Nuevo Testamento. Primero, la segunda lectura de hoy, un texto que se lee muy pocas veces, que es el prólogo de la carta a los Hebreos. Multifariam multisque modis, de muchas maneras y modos, Dios habló a nuestros padres por los profetas. En estos días, que son los últimos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y escuchen lo que dice. Y por quien
hizo el mundo. Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios. De repente, no te cuenta que el niño lloraba, que la mamá le cambió los pañales. El lenguaje del que se vale el autor de este texto, la carta a los Hebreos, es un lenguaje profundamente filosófico. Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios. Salí, wow. Casi como si se nos dijera, atención, no te olvides de quién es. Todo esto y mucho más está, si cabe, encerrado en ese cuerpecito que apenas pesa 3 kilos. En este mismo orden, o con esta misma intención, está el texto del prólogo del Evangelio de San Juan. Ustedes saben, el Evangelio de San Juan comienza con un prólogo que no es narrativo, sino poético. Es como una, a ver si a alguno le gusta la ópera, es como la obertura de una ópera, en donde los grandes temas musicales que luego se van a desarrollar aparecen en pocos minutos como alusión. ¿Y qué dice el prólogo de San Juan? Al principio existía la palabra. Cuando dice la palabra, está pensando en la segunda persona de la Trinidad. Y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Era Dios y estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, etc. Fíjense, de repente, con este lenguaje poético, San Juan, el autor del cuarto evangelio, nos propone un baño de realismo identitario sobre quien ha nacido. Él es Dios, la palabra por la cual Dios hizo todo lo que existe. Y sin ella, por las dudas, que no pienses que ese todo puede tener alguna excepción, sin ella, sin esa palabra, no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida eterna, la vida era la luz. Pero bueno, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Carne es una manera de decir el hombre en su debilidad. No se hizo, por llamarlo, por entenderlo, el hombre ideal, la esencia humana. No se hizo una esencia humana. Se hizo un ser humano sometido a las mismas contradicciones, dificultades y sometido por fin al gran límite de la vida que es la muerte. ¿Quién es el que ha nacido? Atención. En este baño de realismo humano que es el pesebre, que es un bebé, corremos el riesgo de olvidarnos de quién es en verdad. Termino. Tal vez durante muchos años, 40, 50 años, después del Concilio Vaticano II, la pastoral tomó
La pastoral concreta, que es la actividad concreta de la evangelización, de la catequesis, en la Iglesia Católica, tomó un sendero concreto que es el de subrayar el aspecto humano de Jesús, que no está mal. En ese contexto, voy a decirlo, recuerdo, empezamos a orar, así nos enseñaban en los años 70, de una manera diferente. Jesús de repente no era Dios o el Señor, era el flaco, el barba, el amigo. Y no digo que no fuera ni el barba, ni el amigo, ni el flaco, pero una vez proféticamente, recuerdo, en el año 1981, Monseñor Oñeñovich, que era antiguo obispo de Mercedes, en la cancha de fútbol, fue en una conferencia que dio en la cancha de fútbol en una asamblea de acción católica, creo que fue en Rosario, hablando de estos títulos con los cuales se hablaba de Jesús, decía, esos títulos, voy a decirlo tal cual él lo dijo, son poco cristológicos. Él quería decir que estábamos reduciendo la estatura divina de Jesús a una estatura humana bastante parcial y bastante desfigurada, por cierto. Él es el Dios y Señor del universo que ha creado todo lo que existe y que por amor a nosotros se hizo hombre, verdadero hombre. Pero es Dios. Su identidad más plena es la de Dios. Nosotros tenemos a un Dios que se hizo hombre y no a un humano que llegó a ser Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador, también como nuestro amigo. Amén.